¿Qué es para ti un podcast? Un podcast, pregunta difícil, medio truculenta a lo mejor, pero bueno, me limitaría a decir que es un archivo multimedia, primordialmente de lo que es audio, que está puesto en internet, disponible para ser descargado y escuchado desde diferentes plataformas a través de un sistema de suscripción, llámese RSS o algún otro, y en esencia creo que eso es. Ya nos podríamos poner a discutir un poco sobre qué en realidad es y qué no es un podcast. Creo que este es el tema por el que vamos a grabar el día de hoy. Pero bueno, de momento me quedaría con esa definición muy genérica, pero creo que podemos partir de ahí. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Salmorejo Geek Podcast. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y hoy me acompaña, está aquí presente un día más, el amigo Richie por México Grande. Richie, ¿qué tal? ¿Qué tal, Yoyo? Un gusto saludarte nuevamente y bueno, compartir contigo micrófonos para esta charlita que tendremos a continuación. Bueno, Richie, pasa lo siguiente. Antes de nada comentar a la gente que he decidido publicar el episodio aquí en Salmorejo. Tenía dudas si ponerlo en audio momentos o traerlo aquí, pero como el mundo del podcasting se puede definir como algo geek, ¿no? Grabar aparatos de audio, micrófonos, mesas, interfaces. Es un poco geek, ¿no? Digo, audio momentos es un poco más intimista, más personal, ¿no? Y he creído más conveniente. No sé si tú compartes esto. Pues es que digo, si nos quedamos con la parte de que es un podcast, yo lo subiría a cualquier lugar y me daría lo mismo. Ya nada más por la temática, digamos, o digamos el público al que lo vas dirigiendo, como dices, uno es más íntimo, más personal, más de lo que te venga en gana, pues creo que podrías hablar de, no sé, de lo que desayunaste, de lo que hiciste, de oh my God, lo que quieras. Pero pues como estamos hablando a lo mejor un poquito de cuestiones relativamente técnicas, que no lo vamos a abordar desde lo técnico, pero pues están orientados a un cierto sector más específico, más tecnológico, pues creo que está bien esta distinción, digamos, que has hecho para subirlo en este podcast tuyo. Hombre, claro, porque si tuviera un podcast de sexo, pues no estaría ahí bien subir una charla sobre qué es y sobre lo que no es un podcast, ¿no? En un podcast, en un espacio dedicado al sexo, o a la cocina, por ejemplo, al motor. Pero bueno, aquí ahora que si tienes sexo mientras grabas un podcast, bueno, ya podría quedar ahí, ¿no? Pero bueno. Pues habrá que probarlo, digo yo, tener sexo mientras grabas un podcast. Ese día no te acompaño en la charla, sí te digo, nada más. Te aviso de una vez. Yo, en mi caso, tendría que probar a tener sexo, no, sí, lo de grabar un podcast ya es otra cosa. Bueno, Ricardo, te comento, amigo Ricardo, compadre, como dicen por allá, ¿no? No sé si en México se da, pero aquí en España, cada vez que se acerca un evento de podcasting, ahora viene la JPod, no sé si yo creo que sí, porque en el grupo que la radio sí hemos mencionado muchas veces la JPod, ya sabes, este encuentro de podcasters una vez al año, donde también luego hay charlas, hay talleres, también se entregan los premios de la asociación de podcast aquí de España, etcétera. Bueno. Cada vez que se acerca un evento como una JPod o una PodNight o una Madrid-Pod, Barcelona-Pod, Alicante-Pod, La Coruña-Pod, lo que quieras, ¿no? Cualquier ciudad o comunidad que
que inicie pues unas charlas, unas jornadas, un encuentro de podcaster, pues cada vez que se acerca un evento de este tipo, saltan, saltan los pro, los podcasters que tienen carné, no como nosotros, los iluminados del podcasting, pues saltan berreando entre comillas, pues intentando aclarar o explicar o dirigirnos a los demás sobre lo que es y lo que no es un podcast. Ellos hacen podcast, nosotros, quítate, que tú no sabes. Esto se hace así, esto se hace así. Y ojo, no digo que sean malos en lo suyo. Hay gente muy profesional y sobre todo la gente que suele saltar con esto son gente que hacen unos trabajos curradísimos. Edición, guión, preparación, documentación, locución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que bueno, que cada X tiempo, pues como esta gente que sale solamente cuando hay luna llena, pues cada X tiempo, cada vez que se acerca un evento, pues suelen saltar, sobre todo por redes sociales, por Twitter, explicando a los demás e intentando conducirnos por el buen camino para que sepamos lo que es y lo que no es un podcast. Hace poco en Twitter saltó la liebre de lo que estamos hablando. Evidentemente no voy a dar nombres, pero bueno, vamos a ir comentando. Tú que haces el mismo podcasting que yo y que tantas veces has venido invitado a mi podcast y nunca he sido invitado al tuyo, que está pendiente. Nota al pie. A ver si me invitáis algún día, canalla. Pues bueno, tú que haces un podcasting parecido al mío, y digo que haces un podcasting porque yo te considero, amigo Ricardo, te considero un podcaster. Yo me pongo la mano en el corazón y digo, Ricardo, tú eres un podcaster, de verdad. Vale. No, es que fíjate, o sea, de esto que estás comentando, a mí lo hilo para empezar con algo que tú has comentado en varias ocasiones respecto a tu actividad youtuberil, donde dices, yo no soy youtuber, yo subo videos a YouTube. Eso sí es cierto. Yo no soy youtuber. Yo subo vídeos a YouTube. Pero en ningún caso me considero youtuber porque no hago vídeos para YouTube. Yo hago vídeos para mí. Bueno, pero es que podría aplicarlo lo mismo acá. O sea, tú podrías decir, bueno, yo no soy podcaster, yo subo audios a una plataforma de podcast. Pero entonces ahí tendríamos que empezar escucha. A tratar de ubicar muy interesante, en algún lugar muy esto. Interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Muy interesante. Yo no me considero youtuber porque yo no hago contenido explícito para YouTube. Yo simplemente hago vídeos de cualquier mierda que tengo y la subo a YouTube y ya está. Pero yo sí me considero podcaster porque hago audios para podcast. Y entonces ahí hay una diferencia. Es muy interesante eso que acabo de comentar. Me acaba de dejar totalmente tronchado, Ricardo. La verdad es que yo sí me preparo el podcast. Entonces desde ahí se nota la profesionalización que estoy teniendo yo a diferencia tuya. Pero fíjate, quiero retomar una definición. Me está llamando ignorante podcastero. Yo me preparo. Un falso podcaster, un pseudo podcaster. Ya veremos si al final un falso autónomo. Se mantiene. Un falso autónomo de podcasting. Digo que quiero retomar a partir de una definición que me encontré en internet. No sé ni de dónde la vi, pero digamos, es que también yo me pongo a pensar, si busco una definición de podcast, de qué es un podcast. Es más, te invito, si quieres hacerlo, busca, por ejemplo, ¿qué plataformas conoces de podcast? Pues yo... Mencióname dos. Spreaker, iVoox. Spreaker, iVoox. ¿Has entrado a esas plataformas y has visto una definición que diga, esto es un podcast? No, yo subo mis audios ahí, pero no he buscado explícitamente algo que diga, esto es un podcast, esto no, esto sí, esto no. Es decir, Pues mira, yo estuve buscando porque asumo que en una plataforma dedicada a esta cuestión de los contenidos de podcast, supongo que si están recibiendo, digamos, nuevos podcasters, nuevos creadores de contenido, pues ahí te tendrían que decir, no, bueno, mira, haz esto es un podcast, sirve para esto, sirve para el otro, consiste en tales o cuales cuestiones. Yo no me lo he encontrado, entonces desde ahí se me hizo un poco complicado. Pero navegando
Sí, sí. En internet, perdón, es que me encontré una definición de un sitio bastante genérico que comparé varias definiciones y me llamó la atención que básicamente te dicen lo mismo, pero ahorita lo podemos ir discutiendo. Fíjate, comienza diciendo, un podcast es un archivo de audio gratuito. ¿O no? Entonces, bueno, eso lo comienza diciendo. Entonces, en el momento en el que tú lo cobras, ya por esta definición dice, eso no es un podcast. Ya no es un podcast. Luego dice que lo puedes descargar y oír en tu ordenador o un reproductor MP3. Claro, hace referencia a un formato de archivo. Esa definición que tú estás buscando es muy, muy antigua. Bueno, pero parto para que podamos discutir sobre algo, ¿no? Entonces, si me dicen que, bueno, en un formato MP3, o sea, si no es en un formato MP3, ya no sería un podcast. Bueno, pero por ejemplo, hay muchos podcasts también en el formato de audio de Apple, el AAC, por ejemplo. Como dice Mes Paznar, un podcaster muy conocido aquí en España, de la red por momentos, si tiene feed es un podcast. Pero yo lo que sí he visto es esta gente que estos iluminados, dicho sin mala intención, simplemente por adjetivarlo de alguna manera, pero no de una manera que denote desprecio. Vamos a aclararnos. Casi una mayoría de los casos lo que hacen es prácticamente radio, no podcast, radio. Afinan tanto que la delgada línea entre el podcast y la radio, o entre la radio y el podcast, yo creo que la cruzan en lo que están buscando hacer y lo que quieren que hagamos los demás, es radio. Y la radio a mí me encanta, ojo, que yo soy oyente de radio, desde mi niñez he sido oyente de radio, pero lo que nosotros hacemos, no, particularmente yo. Luego hay magazine, por ejemplo, como sabes tú, el amigo Paco Estrada de Compilando Podcast, que tú se lo pones a alguien neófito del tema y no sabe decirte si es radio podcast, ¿no? Lo primero porque no conoce la palabra podcast, pero si se lo pones a alguien normal, va a pensar que es radio, porque lo que hace Paco, por ejemplo, ese magazine es radio pura. Es una obra de arte, pero es radio. Entonces, nos están, no sé, que quieren esta gente, que los que somos amateur y tenemos medios, ojo, para hacer algo profesional, porque tú sabes que tanto tú como yo, como muchos conocidos nuestros, tenemos los medios técnicos, ¿no? El hardware, etcétera. Pero no queremos hacer radio o no queremos hacer eso tan fino, tan encorsetado, tan encajetado que nos quieren. Pero bueno, vamos a ir por partes. Yo voy a ir destacando algunos tweets del hilo. Leeré el tweet original y destacaré algunos interesantes que creo que se prestan a debate. Bueno, el tweet original dice lo siguiente. ¿Sabéis lo que pasa cuando hacéis un podcast amateur contando vuestras cositas o conocimientos sin escribir un guión, sin editar y grabando sin cuidado? Bueno, a decir que nosotros hemos quedado hace un par de horas, no tenemos guión, no tenemos cuidado, estoy grabando de aquí por mi parte. Bueno, de hecho, hay que decirlo, quedamos hace una semana. Entonces... Sí, pero no pudo ser. Como decía Delfín hasta el fin, no pudo ser. Y además, ¿lo que nos estamos contando se puede definir como nuestras cositas o no? Pues mira, si quedara una charla entre tú y yo, sí serían nuestras cositas. Pero desde el momento en el que están puestos en un lugar a disposición para que las escuchen otros, pues ya no son nuestras cositas, ¿no? Dejan de ser nuestras. Y pues a lo mejor lo que aquí hablamos nos gustó o no nos gustó, pero ya la gente te formará su propio opinión y dirán eso es una mierda, o dirán muy bueno, felicidades, o lo que les venga en gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no solo son nuestras cositas, ya son cositas que están a disposición de otros y pueden hacer con ellas lo que les venga en gana. Claro, pero ahora mismo que estamos tú y yo grabando para nosotros, es decir, que todavía no hemos terminado la grabación, no está editado, no está subido a las diferentes plataformas de hosting, sí se puede decir que estamos hablando de nuestras cositas, ¿no? Porque en este preciso momento nuestras cositas son compartir, comentar, debatir sobre lo que es y lo que no es un podcast.
Entonces sí serían nuestras cositas, digo yo, ¿no? Pues en ese sentido creo que sí, Bueno. y no le veo problema a hablar de nuestras cositas. Otra cosa sería que nos enseñemos nuestras cositas. Ahí ya, ojo, cuidado. Bueno, mi micrófono es grande, déjame te aviso. Nuestras cositas, nosotros que nos conocemos hace muchos años, nuestras cositas es nuestro micrófono, nuestra mesa, nuestra interfaz de audio, etcétera. No vayáis a pensar que son otras cosas. Bueno, ¿sabéis lo que pasa cuando hacéis podcast amateur contando vuestras cositas o conocimientos sin escribir un guión, sin editar y grabando sin cuidado? Que os repetís, que no ordenáis la información, que aburrís, que el oyente se cansa y abandona, en mayúsculas. Otro que no he aguantado. Termina. Vamos a ver. Esto tiene... Nos repetimos porque no... Bueno, eso ya lo dijiste como 5 veces, ¿eh? Exactamente, me estoy repitiendo. Entonces, va a tener razón este tweet. Nos repetimos, aburrimos, eso ya deberá sopesarlo el oyente, si estamos aburriendo o no. Y el oyente se cansa de nosotros y abandona. Hombre, en el mundo del podcasting, aparte del contenido, evidentemente un buen contenido gusta. Evidentemente una buena información gusta, que esté ordenada, pero también se sigue mucho a la persona. Cierto. Yo por ejemplo, mira, Ricardo, no sé si conoces a los de Todopoderosos, ¿no? Todopoderosos. Claro, sí. Pues ahora Arturo González Campos y Dani Rovira, un humorista, actor muy famoso aquí en España, ha hecho monologuista y de 8 apellidos vascos, etcétera, 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 han comenzado un nuevo podcast que se llama Mi Año Favorito. En el primer episodio lo echaron ayer y llevaron de invitados a Ortega, que es un famoso locutor de radio de España, que hace muchas voces, hace un show al solo tremendo. A mí me encanta. Y el podcast, el primer episodio de su podcast, Mi Año Favorito, el programa es el siguiente. El invitado dice su año favorito, por ejemplo, fue el 1982. Y a partir de ahí hablan sobre pues, sus cosas, ¿no? ¿Qué le gustó de aquel año 82? Las canciones de aquel año, y 4 cositas que van saliendo. Cositas, vuelvo a repetir. Pues no difiere nada de lo que estamos haciendo tú y yo. Una charla entre los tres, lo que se le venía a la cabeza. Y ya está, quitando 4 sintonías que le dan al botón ping y ya está. Lo demás era exactamente lo que tú y yo estamos haciendo. Y esa gente son grandes del podcasting. Entonces, esa gente tampoco está haciendo podcast. Están haciendo lo mismo que nosotros, Ricardo. No otra cosa. Fíjate, y me quedo con otro podcast de estas personas que mencionas, lo que es Aquí hay dragones. Exactamente, también. Donde muchas veces, no sé, algo dicen mal o que no les gustó, lo que sea, y dicen, ¿no? Y esto lo vamos a editar, y queda ahí grabado, y nunca borran, y nunca editan. O sea, así como graban, así queda, ¿no? Entonces, podríamos decir que son improvisados, y por ser improvisados ya no es un podcast, porque no están cuidando su edición, ya no es un podcast. O sea, hombre, no lo sé. Hay podcasts improvisados que también tienen su guión y se hace de manera que parezca que es un podcast improvisado. Se me viene a la cabeza, no sé, Frecuencia Improvisada, que es un famoso podcast que hacen una chica, se llama Andrea Saf y un servidor, pero bueno, fuera de bromas. Bueno, entonces están dando a entender esta gente que porque somos amateur y no hacemos eso, la gente abandona. Hay otra gente, ¿te escucho? Sí, te escucho. ¿Tú a mí no? Fijaros que estas cosas del directo... ¿Tú me escuchas? Sí, perfectamente, Ricardo. Yo te escucho. ¿Tú a mí no? ¿No? Madre mía. Perdí el audio. ¿Has perdido el audio? Bueno, cosas que pasan. Yo te escucho, Ricardo. Estas cosas no voy a cortar en producción. ¿Ahora me escuchas? ¿Tampoco? Sí, ahí ya te estoy escuchando. No voy a cortar esto en producción para que tengan más cosas de las que hablar. Es decir, cuando edite el episodio lo voy a dejar tal cual para que sepan que, bueno, que estas cosas pasan. Ricardo está en México, yo estoy en España, Andalucía.
hay mucha agua de por medio, el charco está al otro lado del charco, él, pero para él soy yo el que está en este lado del charco. Y en fin, son cosas que pasan de las conexiones de Internet. Yo te digo una cosa, Ricardo, yo he abandonado podcasts de estos que se suponen profesionales, totalmente guionizados, perfectamente encuadrados, cortados, segados, afeitados, peinados y con la raya en medio, porque me ha parecido un contenido que luego hablaremos de los contenidos, de qué tipo. Hay mucho podcast. Dependiendo del contenido, pues habrá que hacerlo de una manera o habrá que hacerlo de otra manera. No todos los podcasts. Un podcast de tus cosas diarias, como mi podcast, por ejemplo, que lo grabo debajo de un olivo, no puedo hacer esto que me están pidiendo que yo haga, ¿no? Porque eso no entraría dentro. Es un podcast espontáneo que se hace. Es que fíjate, yo me quedo, por ejemplo, desde que tú estás buscando en alguna plataforma algún podcast, ahí te hacen una oferta de, digamos, de los más vistos, que te pueden o no interesar, te pueden o no gustar. Pero hay una serie de categorías, ¿no? Que si entretenimiento, que si tecnología, que si humor, que si lo que sea. Entonces, ya desde ahí me están abriendo un mundo de posibilidades para lo que yo pueda escuchar. Entonces, si tú vas a un podcast de humor, por decir un ejemplo, pues pueden hablarme de 1000 cosas, pueden decirlas mal, pueden darme un dato que no sea real, simple y sencillamente forma parte de la narrativa para poder hacer la broma, hacer el chiste. Pero es distinto si yo estoy buscando, por ejemplo, lo que es un podcast, digamos, de divulgación. Yo ahí no quiero que me digan más o menos, quiero que me digan una fecha, un año, un autor, que me lo explique, que me lo aclaren, que se entienda lo que me están diciendo. Ahí yo sí puedo ponerme muy exigente, muy tiquismiquis, pero para otro tipo de podcast, pues tengo que adaptarme, digamos, a lo que me están ofertando y entender que básicamente, bueno, son mundos distintos. Entonces ahí uno tiene que aprender a, digamos, aceptar, a recibir lo que te están dando desde el otro lado. Exacto, el enfoque, el contenido, no todos los podcasts se pueden tomar de la misma manera. Estoy leyendo por aquí el hilo, hay algunos, en fin, que me lo voy a saltar porque un poquito de aquí, un poquito de allí. Y aquí pues comenta otra persona, no la autora. Coño, ya se me ha escapado, autora. Bueno, lo dejamos ahí. La persona autora, muy bien, muy buen apunte, Ricardo. Dice, no tiene razón, ya que hay oyentes para todo tipo de podcast. Que por cierto, si no fuera por ese tipo de podcast que criticas, no existiría la podcastfera actual. Y ahí yo creo que esto es muy importante porque antes que llegaran todos estos profesionales, ojo, que quien se quiere buscar la vida con el podcasting, quien hace un producto como si fuera radio, porque es enfocado a un sector específico, ya sea empresa, ya sea marketing, ya sea esto, ya sea lo otro, eso ahí no me meto yo, eso es perfectamente. Pero antes de que llegara toda esta gente, quien empezó el podcast fueron la gente normal y corriente, los amateurs, grabando con sus teléfonos móviles. Y esto se empezó a hacer más gordo, que esto vino desde el otro lado del charco, los Estados Unidos. Y más gordo ya se empezó a profesionalizar, pero no todo el mundo quiere hacer un producto para un sector profesional, simplemente quiere divertirse con esto, contar sus experiencias con esto, contar, por ejemplo, si le gustan mucho las series, pues contar sus series favoritas. Si le gusta mucho la música, pues contar su música favorita o su teléfono favorito, su sistema operativo favorito, o su raza de perro favorito. Y no necesariamente tiene que hacer un producto que digamos que va a ponerlo en Radio Nacional de España. Puede ser un producto amateur perfectamente organizado, perfectamente limpio, de todo lo que quieras, pero sin que pierda esa esencia de que es alguien amateur y de que es alguien de que es alguien pues bueno, que hace eso porque le gusta. Es que dicen, bueno, sí, puedes grabar siendo amateur, pero leñe, tienes que tener un guión, tienes que tener un mínimo. Puedes ser un amateur, pero tienes que hacerlo como yo, o no te doy el visto bueno. Bueno, que yo creo que lo importante, aparte del contenido, yo creo que inclusive podríamos decir que antes del contenido, evidentemente el contenido es importante, ¿no? Pero lo importante es que te guste a ti.
es disfrutar tú de tu producto. Porque al igual, por ejemplo, que yo en mi blog hago posts para mí, como digamos de libreta de apuntes, el podcast, de alguna manera, me refiero al podcast enfocado a los podcasts míos más personales, ¿no? De alguna manera es un diario personal, ¿no? Que voy plasmando y que, bueno, que he ido contando, y como he visto que hay un público, pues lo he continuado. ¿Qué problema hay? Hay un público, que no serán 5.000 al día como tienes tú, porque te dedicas a un sector y tienes ahí un nicho tremendo, un nicho profesional, pero bueno, yo estoy viendo que mi podcast amateur, ya sea diario personal o cualquier otra cosita mía, tiene una audiencia, ya sea mediana, ya sea pequeña, la que quieras, pues lo continúo porque me está gustando. A mí me está satisfaciendo, ¿no?, el producto que hago. Eso es lo más importante. Es que fíjate, yo me quedo con algo que he observado en ti, que tú te hiciste una imagen, una reputación, buena, mala, me da lo mismo, pero eres conocido, eres referente en el mundo linuxero. ¿Y me pregunto yo, cuántos seguidores has perdido por hablar de otras cosas que no son linuxeras? He perdido. Y a lo que voy es, a final de cuentas, sigues haciendo lo que a ti te gusta. O sea, no estás abocado, digamos, a las visitas, a los seguidores, al síganme, denle like. O sea, creo que, es más, no sé si alguna vez has pedido un like, no recuerdo, la verdad, no me he fijado en esos detalles. Si alguna vez en algún video, en algún post, en algo, has pedido un like. Creo que nunca lo he visto. Nunca pido suscríbete a mi canal, ve a Apple Podcast, dame 5 estrellas. Nunca pido eso, porque yo sé que mi público mayormente no maneja este tipo de cacharros, y tampoco, aunque lo maneje, tampoco, digamos, porque también hacemos un podcast que está un poco paradito del mundo de Apple, y sé que pues la audiencia pues tiene, pero tampoco nunca hemos dicho de venga, dame 5 estrellas en Apple Podcast, no sé qué. No, Apple, patrocínanos. Bueno, aquí otro comentario curioso que te voy a, que este que sí quiero que lo escuches con los oídos bien abiertos. Otro participante del hilo, otra persona participante del hilo, dice: también te digo por experiencia que algunos de esos podcasts amateurs afean al resto de los que organizamos mínimamente una estructura de programa, que editamos el audio o nos documentamos un poco para ofrecer un contenido de calidad al público. Para algunos un podcast tiene que ser cutre. Ojo, ya aquí están un poco pisando lo fregado, porque ya nos están llamando cutres. Yo ahora mismo no tengo... Bueno, ese requisito sí lo cumplimos, ¿no? Entonces, somos cutres, entonces... Pues mira, se me está viniendo a la cabeza así, de manera espontánea, de hacer un podcast que se llame el podcast cutre, o cutre podcast, y ya está, y hablar de cosas cutres. ¿Qué es cutre? ¿Quién define lo que es cutre y lo que no es cutre? Pues hay un podcast por ahí que a lo mejor lo has escuchado, que se llama Vaya Mierda de Podcast. Pero que sea una mierda de podcast no necesariamente debe ser cutre. También porque bueno, el adjetivo cutre no lo he buscado, pero no sé, cutre ordinario, ¿qué más podría definirse como cutre? Una mierda. Pues es que podríamos decir que es algo vulgar, pero pues vulgar es del vulgo, es de la gente. Entonces, pues si tú y yo somos gente, pues lo que estamos haciendo es vulgar. Pues sí, o sea, ¿qué te digo? No soy gente, no me puedo quitar esa cosa de encima. La persona autora del hilo le responde a este que ha dicho cutre, a esta persona que ha dicho cutre. En todos los curros o trabajos, para la gente que no sepa lo que es un curro, gente del otro lado del cerco, en todos los curros hay cutres que se creen la bomba. Ojo, cuidado. Ni caso, un buen podcast se prepara, debe prepararse. Un buen podcast debe prepararse. Evidentemente, ahí estoy de acuerdo con la persona autora de este hilo. Un buen podcast debe prepararse. Y volvamos a lo mismo.
¿Qué es un buen podcast? ¿Quién dice lo que es un buen podcast? Esto es un buen podcast. Mi Ojú Podcast Diario es un buen podcast. El que hace mi compañero JM Ramírez, Más que Teclas, a diario en el coche yendo al trabajo, es un buen podcast. Emilcar Daily es un buen podcast. Emilcar Daily 2020 se prepara, lleva sus notas en la mano por la calle con su iPhone grabando. Yo me preparo también. Yo tengo aquí mis cositas. Yo tengo pues también mis cositas, mi musiquita, que vamos a poner ahora una mejilla de música para ir aderezando un poquito esto. Si sale la música. Ahí está. Si no sale, me van a llamar cutre. Pero tiene que salir, claro está. Bueno, un buen podcast. ¿Qué es un buen podcast? ¿No crees, Ricardo, que valorar lo que es y no es un buen podcast debe ser trabajo del oyente, no de otro podcaster que se autodenomina pro? Es que yo ahí me quedo también con la parte, yo como oyente entonces no puedo escuchar otros podcasts. ¿Dos? Sí, o sea, yo produzco podcast, entonces Sí. yo por ser productor de podcast no puedo escuchar otros podcasts. Entonces si escucho otros yo también puedo opinar, ¿no? Claro. O sea, bueno, es que yo me quedaría con esa parte, ¿no? Pero también desde dónde voy a opinar. Desde, digamos, yo hago un podcast como yo lo sé hacer, entonces esa va a ser mi vara de medir, ¿no? Va a ser mi criterio con el cual yo voy a mirar a otros podcasts. Si yo me dedico, por ejemplo, al humor, el resto de podcasts que no sean de humor son una mierda, aburridísima. ¿Por qué? Porque no son de humor. Son cutres. No, cutres, ¿no? Yo que si me baño, pues todo lo demás es cutre y lo que me digas, ¿no? No sé si eso aplique, ¿no? Pero es un poquito complicado, ¿no? Definir esto. Entonces, bueno, hay que ponerse bien la camiseta del escuchante de podcast para, pues, en ese sentido, sí hacer bien tu selección de podcast. Y no tiene por qué ser solo un tipo de podcast, ¿no? O sea, puedo tener una gran variedad desde podcasts de estos bien hechos, no sé qué sea eso, a un mal hecho, uno totalmente improvisado, porque a lo mejor yo soy muy, muy cuadrado, me gusta prepararme mis notas y lo que sea, y un podcast improvisado, aunque no lo sepa yo hacer, me va a inspirar. ¿Por qué? Porque admiro, digamos, esa habilidad del que tiene otro para improvisar, de salir al paso, de no mantener esos silencios prolongados que, bueno, van mal, ¿no? Para cuando estás escuchando, ¿no? Audios. Entonces, también de eso se puede aprender. Uh-huh. También sigo leyendo comentarios, por ejemplo, de que algunos se quejan del sonido. Bueno, que se podcast con buen contenido, pero el sonido es ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto depende también, bueno, el sonido. Evidentemente el sonido es importante. Si tú grabas en la calle, por ejemplo, como hace el gran locutor Co, a mí me parece fantástico. Yo para mí es un pro, con las 3 palabras en mayúscula, PRO. Él va por la calle. Entonces, ese podcast, por la calle, los coches, el autobús, el pajarito en el árbol, eso que mucha gente no aguanta, porque lo llama ruido, eso es sonido ambiente. Ese podcast del amigo locutor Co, ese que hace por la calle andando, no el que hace en estudio y todo eso, no se entiende sin ese pajarito, sin ese sonidito del coche pasando por el lado, sin autobús, y que son ruidos que aderezan, que adornan, que no de ninguna manera tapan al que está hablando, ¿no? En primera persona, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo que se debería, por ejemplo, si a ti te gusta mucho un contenido, te gusta mucho un podcast y bueno, y el sonido, porque tenga un micrófono malo o porque tenga una interfaz o que sea mala, pues se lo puedes hacer saber. Decir, mira, me encanta tu contenido, pero el sonido me chirría y no se aguanta. Si pudieras hacer algo para mejorarlo, no sé, un mejor micrófono, una limpieza con el editor de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, ¿no? Tienes que darle una valoración. Si quieres hacerle una crítica para que se mejore, una crítica constructiva, pues a nivel técnico, bienvenida sea. A mí me han dicho muchas cosas y siempre me lo dicen y yo pues las acepto y digo, bueno, pues intentaré mejorar en el siguiente, ¿no? Ahora, lo que no puedes es pegarle el hachazo.
tienes un sonido porque se te ha colado tal cosa o porque no hacía bien contacto el USB del micrófono que estabas usando y se escuchaba ruido eléctrico y ya vas a por él, a degüello, ¿no? A pegarle hachazo. Pues no, intenta aportarles información para que esa persona pueda mejorar, pienso yo. Es que, no sé, creo que se nos olvida, ¿no? Digamos, el ser flexibles, ¿no? En este sentido. Pongo un ejemplo. Hay un podcast que a lo mejor estarás de acuerdo conmigo que no es un podcast, que es el Nadie Sabe Nada. Digo que no es un podcast porque en principio es un programa de radio. Uh-huh. Que, bueno, les dio por subir sus episodios en plataforma de YouTube. Y al mismo tiempo, bueno, distribuirlo como podcast. Pero recuerdo un episodio en concreto. Partimos de que es un programa de radio, por tanto debe de tener preparación, debe tener toda esa estructura, todo ese formato propio de la radio. Pues resulta que en ese episodio en concreto no tenían música. Algo le pasó a su plataforma en la cual llegan a meter sonido y sus intros y demás, sus cortinillas, y les falló. No tenían absolutamente nada. Entonces, todo el programa, toda la hora que dura el episodio, tuvieron que andar improvisando. Inclusive había canciones que ponían ellos tarareando. O sea, fue absurdo, fue horrible. Pero al ser un programa de improvisación, pues hicieron lo que corresponde, improvisar. Entonces, desde ahí podría decir, bueno, pues vaya mierda de programa, o reconocer, digamos, lo que están haciendo con el poco material que tenían en ese momento y donde sale a relucir, bueno, pues digamos, la labor que tienen ellos, ¿no? Su talento, su habilidad de comunicar. Entonces, yo me quedé con esa parte, ¿no? De cómo aún dentro de la radio llegan a ver esas fallas y no por eso dices, este contenido es basura y te vuelcas contra ellos. Entonces, lo mismo puede aplicarse al mundo del podcast. Uh-huh. O sea, no necesitas ser un locutor para poder comunicar. Se puede improvisar estando guionizados. Nadie Sabe Nada me encanta. Yo lo veo en YouTube. No lo tengo suscrito en mi podcatcher. Lo veo en YouTube porque me gusta verlos a ellos, ¿no? A Buenafuente los sigo hace muchísimos años y de Berto Romero es un crack, es un monstruo. Son grandes de la improvisación. Y ojo, tengo entendido que el Nadie Sabe Nada está guionizado también. Que las cosas que sueltan, sí, ellos evidentemente improvisarán, son unos monstruos improvisando, pero que también tiene su guión, que tanto Berto como Buenafuente hay un trabajo ahí, un equipo de guionistas que no tenemos nosotros, pero bueno, que es como dijimos antes, ¿no? Que se puede improvisar estando guionizados. Inclusive parecer que se improvisa estando guionizados. Uh-huh. Ojo. Siguiendo con el hilo, hay otra persona que dice: hay demasiada gente que confunde hacer un podcast con ponerse a contar su vida y grabarlo. Sin más, como si mandase audio de WhatsApp de media hora. Vamos a ver. Confunde hacer un podcast con ponerse a contar su vida y grabarlo. Justamente lo que hago yo en un podcast. Bueno, déjame decirte, yo que de hecho estoy en un grupo. Lo voy a mencionar nada más por fastidiarlos un poco, que es Home Studio Libre, donde luego les da por mandar en lugar del mensaje escrito, que normalmente es lo que se ocupa, mandan mensajes de audio larguísimos. Pero no en WhatsApp. Que nada más vemos ahí viene alguien y demás, ahí viene el podcast de fulano, ahí viene el podcast de Pere, porque se emiten audios larguísimos y sí. Pero no hay WhatsApp, esa es la ventaja, acá está Telegram. Esa es la diferencia. Por ahí no vamos a escapar. Yo cuando entro a ese grupo queridísimo y veo un play, otro play, y bueno, aquí nadie escribe, digo, hostia. Pero por lo menos a Telegram, que no a WhatsApp. Bueno, pues, no sé, contar su vida. Que confunde hacer un podcast con ponerse a contar su vida y grabarlo. Es que contar tu vida y grabarlo es un podcast, se llama Diario Personal, que tiene su categoría en Spreaker
que tiene su categoría en Apple Podcast. Y tú vas a contradecir a Apple Podcast, que es el directorio número 1, con permiso de Spotify ya que está ahí. Tú vas a decirle a Apple Podcast y a Spreaker que eso es un diario personal, que eso no es un podcast. O sea, esa es la categoría diario personal. Lo mismo que el que cuenta su vida en un blog, que hay tantísimos blogs que son para eso, o que hacen eso, pues se hace mediante audio. Lo mismo que se hace en YouTube, Vlog o blog con V, que eso es un diario personal, un blog, pues esto es un podcast. ¿Qué problema hay en contar tu vida y grabarlo y subirlo? ¿Qué problema hay? Y además ahí están los hashtags, las etiquetas, ¿no? Que sirven para que tú vayas filtrando, digamos, el tipo de contenido que quieres consumir. Entonces, perfecto. O sea, hay un montón de contenido que no te gusta, perfecto, pero no por eso es basura, no por eso no sirve, no por eso no puede considerarse un podcast. Filtra y escucha lo que a ti te gusta, lo que a ti te interese y deja que los demás pues hablen de sus cositas, ¿no? O sea, a ti qué te quita, ¿no? Hombre, claro. Uh-huh. Es que fíjate que ahora están hablando de la habitación de al lado, que he dicho a la gente que no hable que voy a grabar, y seguramente se está metiendo en la grabación. Ya voy a hacer un podcast cutre. ¿Por qué? Porque estas cosas no le pasan. A ver, te repites, no guionizas, metes ruidos, tienes todo lo necesario para no ser porque la gente que no somos pro no tenemos habitaciones dedicadas para nuestros equipos, no tenemos habitaciones insonorizadas. ¿Por qué? Porque grabamos en nuestra casa y en mi caso en una cochina alacena, es decir, donde tengo jamón colgado. Lo siento, no puedo hacer otra cosa. Bueno, no pasas hambre mientras estás grabando, entonces eso ya debe ser una ventaja, ¿no? Vamos a ver. Y aquí se ha enredado un poquito la cosa. No voy a dar todo el hilo de Twitter, evidentemente, para que esto no parezca, pero bueno. Había cosas más importantes, que bueno, que yo no sé, yo me parece, Ricardo, que como esto solamente fíjate que estoy improvisando ahora que he soltado el móvil, que como esto solamente se da cuando va a haber un evento de podcasting a nivel nacional o a nivel regional aquí en España, que es el caso que nos está tocando. No recuerdo si me comentaste si en México también se daban estas pequeñas... Hay encuentros, digamos, pequeños, pero no son muy difundidos, no al nivel, digamos, que tienen, por ejemplo, en España. Uh-huh. Se puede decir que están buscando notoriedad, que de alguna manera se puede decir que es publicidad, ¿no? Pues para darse a conocer y para, ya sabes, aquello de haz ruido, ¿no? Que te escuchen, que hablen de ti, aunque sea para mal, pero eso es publicidad, a fin de cuentas, ¿no? Se puede decir que están buscando un poquillo... revolver un poquito las aguas, ¿no? Pues para situarse un poquito por encima, para tener esa visibilidad que bueno, que no tienen, porque fíjate, yo que soy un podcaster amateur, he conocido a esta gente que no la hubiera conocido nunca porque no suelo escuchar este tipo de podcast pro, entre comillas y en mayúsculas, ¿no? Pero a raíz de que sigues a que el otro sigue al otro, el otro sigue al otro, y este hace retweet del otro, hace retweet y este comenta, pues bueno, pues te llega esto a Twitter de 3 rebotes y al final lo ves. Se puede decir que esta gente está buscando un poquito de casito, ¿no? Como decimos aquí en España, un poquito de publicidad. Ahora te quedaste sin audio, entonces yo no te escucho, seguramente no estará saliendo en la grabación. Ricardo, me estás haciendo quedar... El amigo Ricardo se ha quedado sin audio, nuevamente. Comento para la gente que, bueno, que estamos en directo a través de una videoconferencia. Está en México, yo estoy en España, hay mucha agua, en fin, las cosas de las conexiones a internet que van y vienen a su antojo, a su bola. Esto en un podcast profesional no pasaría. No pasarían porque usan unas plataformas de comunicación, unas plataformas de conferencia bastante profesionales, ¿no? Hay gente que usa Skype, hay gente que usa, no sé, cualquier otra Zencaster. Nosotros solemos tirar, por ejemplo, de Jitsi, que es una plataforma de conferencias, de videoconferencia, de software libre. Es muy fácil de usar, tiene cabida a muchos participantes al mismo tiempo. Y luego, al final, pues para este tipo de podcast, digamos, episodios, digamos, relajados, no solemos decir, porque no vemos la necesidad de
de poner unos medios técnicos que los tenemos, pues muy altos. Es decir, uno de los dos graba la conversación y ya está. A través de una mesa de mezcla, se pasa el audio por la mesa de mezcla y el programa de grabación está grabando todo el audio que pasa por la mesa de mezcla, sin más. En una sola pista, su voz, la voz de Ricardo, la voz mía. Entonces, pues ya está. Simplemente eso es lo que solemos usar nosotros, la gente normal y corriente, hija y temerosa de Dios. Y yo sigo aquí hablando, haciendo tiempo, como estáis comprobando, pero el amigo Ricardo no aparece. Parece que esto es serio, que la conexión pues se ha ido bastante, ¿no? Porque no aparece. Entonces, si no aparece, vamos a intentar recuperarlo, a ver si podemos contactar con Ricardo, porque, en fin, me quedo aquí. Ya entró nuevamente. Ricardo, ¿apareciste? A ver, dime nomás Ahora si sí. me confirmas. Ahora sí te escucho. Aquí he soltado una improvisación de 3 minutos mientras que regresaba. Este episodio no lo van a tumbar directamente. A tumbar. Van a recibir en Apple Podcast, en Spotify, en Spreaker, en iVoox, todos los botones arriba. Ponle, esto no es un podcast, para que no quede duda y no digan que estamos tratando de vender la moto cuando no corresponde. Por tu culpa, Ricardo, estoy quedando muy cutre hoy. Muy malamente tra. Como estas personas lleguen a escuchar, que no creo que lleguen a este minuto, ¿no?, de la conversación, pero bueno, pero los que lleguen dicen, vaya cutre, vaya malamente, cosa de internet. Otra cosa no podemos hacer. Así es. Pero bueno, trataba de decir que sí, me parece que sí están haciendo esto y sobre todo, yo lo entiendo que es muy, muy válido esto de buscar hacer ruidito y destacar, pero yo me quedo aquí con una duda. ¿Hay alguna certificación para podcasters? Porque bueno, si tú quieres ser locutor, sí necesitas inclusive tener tu licencia, debes de tener ahí ciertos permisos, cumplir ciertos requisitos para poder realizar esta actividad de manera profesional. Pero para un podcaster, creo que no hay ese tipo de requerimientos, al menos no todavía. Seguramente también por eso están buscando las asociaciones de podcast para en algún momento poderte certificar o darte un curso y darte un aval que diga, este señor le ponemos palomita y su sello de garantía de que es un podcast en forma. Entonces, creo que es un poquito lo que están buscando hacer para de alguna manera pues darse un toque más pro y pues en la medida de lo posible pues en algún momento llegar a un punto en el cual puedan verse pues recompensados quizá económicamente, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poquito esta cosa. Puede ser. Yo, mientras que tú has estado por ahí fuera y he estado improvisando, he ido tirando un poquito del hilo. Hay mucha gente que comenta que un podcast sí tiene que tener guión, una organización. Otra gente dice, por ejemplo, que es improvisación, vivencias, ¿no? Que es lo que buscan, que no están buscando radio, que se busca esa espontaneidad, ¿no? Ese aquí te pillo, ¿no? Aquí te grabo, ¿no? Ese contar sus cositas, ¿no? Y que gracias a esta gente, a estos amateurs, pues ahora los demás están donde están. Entonces hay opiniones para todo. Otro dice, mi sueño, por ejemplo, es sentarnos ahí en esa esquinita, en ese bar, tomarnos unas cañas, poner la grabadora en medio y grabarlo. ¿Qué pasa? Que eso no es un podcast. Nuevamente hay que decir que la temática depende mucho de la temática, el contenido, el enfoque que tenga ese podcast, ¿no? Al final, yo pienso que quien decide quién es bueno o malo es la audiencia. Es decir, eso es como una especie de selección natural. El que continúa es el que gusta, el que tiene oyentes, y el que no gusta, la audiencia, se queda ahí, pero no lo manda. Por muy profesional que tú hagas un podcast, guionices, documentes, hagas tus cortes, tus cositas, si luego no te escuchan, por mucha inversión que hayas hecho, entonces toda esta gente que dice que sin guión es imposible, porque muchos mensajes del hilo de Twitter recalcan guión. ¿Qué pasa si esa gente, por ejemplo, se le olvida un día o se le rompe o se le borra del pendrive el guión? ¿Qué pasa?
que se quedan aquí mirando a cámara porque tú y yo no llevamos guión. ¿Qué pasa ese día que esa gente no lleve guión? No graba. Es que ese es el tema. Tú dices, bueno, no llevamos guión. Ciertamente no llevamos un guión. No llevamos un guión tal cual. Sin embargo, bueno, número uno, ya habíamos quedado de reunirnos a grabar esto. Ya habíamos quedado sobre cuál es el tema del que íbamos a hablar. Y tenemos más o menos claro un punto de partida, ¿no? De por dónde íbamos a comenzar esta charla. Entonces, sí está guionada. No tan guionada quizá como otros imaginan lo que es un guión donde va todo y en un total decimos esto y al minuto tal cortamos con esto y metemos la musiquilla y demás. Quizá no tenemos ese tipo de guión, pero sí tenemos un guión, una estructura sobre la cual estamos partiendo. Entonces, bueno, ¿qué es un guión, no? O me voy a algo todavía más simple. Bueno, ¿cuánto dura un podcast? ¿O cuánto debe durar un podcast? Ah, mira. Porque hay podcasts de 1.5 minutos, de 5 minutos, de 1 hora. Me he escuchado podcasts que son de 9 horas y media. Episodio. Hostia. Eso es... Entonces, tú dices, bueno, ¿quién habrá que se fume un episodio tan largo? Pues yo. Entonces, es un podcast que sí, obviamente espanta a medio mundo. Sí, pero a mí me gusta y lo voy a escuchar. Y a lo mejor es el peor podcast que puede haber por no cumplir con los requisitos que te dicen otros. Pero si a mí me gusta, yo lo voy a escuchar y punto. Y como es bajo suscripción, me refiero, yo estoy eligiendo qué escucho y qué no, pues tú podrás tener la opinión que quieras, pero no te metas con mis suscripciones. Yo creo que bueno, que también como han recalcado algunos han leído, ya he cerrado Twitter porque ya, en fin, ya no tengo que leer más, en fin, que siempre va a haber un debate larguísimo sobre este tema. Quizás me quedo con algunos que han dicho y con lo que y con algunos y con mi opinión propia. ¿En qué manía en decirle a los demás qué es y qué no es un podcast, cómo deben o cómo no deben grabar? Y qué deben o qué no deben hacer y cómo deben o cómo no deben hacerlo. Yo pienso que bueno, si tú pones tu empeño, a ti te gusta el producto, lo que haces, lo subes y ya está. Ahora tú no tienes por qué venir a decirme que esto no es un podcast. Esto es un podcast porque... Sí, cuando mucho podré decir, ¿sabes qué? Yo tu podcast no me gustó. Y ahí queda. O sea, más no puedo decirte yo lo que es no es un podcast. Bueno, pues qué manía decirme lo que es y no es un podcast, o cómo debo o no debo grabar, o qué debo o no debo hacer. Si no te gusta, no lo escuches. Y punto, y pasa de largo. Es como un vídeo de YouTube. Si no te gusta, pasa de largo, pero no vengas a criticar, a poner los comentarios de YouTube que es una porquería, ¿no? Pues yo jamás, Ricardo, jamás, y llevo muchos años escuchando podcasts, he dejado un comentario, ya sea en Spreaker, en iVoox, ya sea en de esto, ¿cómo se llama? En Apple Podcast. He dicho, vaya mierda de podcast, vaya cutre, no tiene edición, o eso, no me gusta el contenido, o habéis hecho más corto de la cuenta, o la música, no. Nada, simplemente, si no me ha gustado, pues sigo con mi vida y paso a otro podcast. Inclusive hay podcasts que yo sigo, que soy fiel, algunos episodios me gustan, otros no. Voy seleccionando, no tengo por qué escuchar todo si no me gusta, ¿no? Si tú escuchas un daily de quien sea y a lo mejor por el título no te llama la atención, los primeros minutos, pues lo pausas y te vas a otra cosa y ya está. Y no hay mayor drama. Pero porque tú hagas un producto que tú dices que es pro, que tú dices que hay que hacerlo así, no puedes venir a decirme que lo que yo hago es cutre. Tú no te puedes poner a grabar en un bar, como si estuvieras en un bar ahí y grabar esa mierda, decir que es un podcast. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo he escuchado auténticas maravillas sentados en la mesa de un restaurante, de un bar. Auténticas maravillas. Y sin embargo, luego un podcast que parece radio de estos pro, pues no me llama la atención. Porque no veo esa espontaneidad. Lo veo todo muy mecánico. Que sí que auténtico. Ojo. Hay podcasts de estos pro que son auténticas maravillas también.
pero en principio te tiene que gustar el producto. Si es un podcast de cine y te gusta el cine y haces un episodio sobre esto, tremendo. Si es un podcast de series, te gustan las series. Es decir, que al final quien manda es el oyente, el público, ¿no? Igual que en el cine, una película está arriba abajo por el público. Un programa de radio, lo mismo. Un canal de YouTube, lo mismo. El podcasting, lo mismo. El público es quien decide con sus escuchas si le gusta o no le gusta el producto, quién lo sube y quién lo baja. Y es que, vaya, finalmente, ¿no? Hacer podcast es una actividad de comunicación, de entretenimiento, y entretenimiento en primera instancia para ti, porque te debe de gustar, te debe de llenar, te debe de producir algo en tu interior para que lo sigas haciendo, ¿no? Entonces, mira, con eso ya estás del otro lado. Que si los escuchas, que si para tener mejor audiencia tienes que hacerlo de tal manera, bueno, eso a lo mejor te lo podré considerar. Porque a lo mejor me vas a decir es que si grabas desde un micrófono con más calidad, que si condensador, bueno, perfecto, a lo mejor son elementos que le pueden ir sumando quizá más calidad, quizá más profesionalidad, si quieres llamarle de algún modo. Perfecto, si tú lo quieres incorporar muy bien, si no va contigo, si no manejas temas de audio, bueno, pues, ¿qué vas a andar haciendo? Compresión y normalización y ecualizador paramétrico, un montón de cosas que él escucha a lo mejor ni escucha ni entiende y ni va a valorar. Solo voy a fijarme en las tonterías que estás diciendo y si me gustan me río y si no, pues ahí queda, ¿no? Entonces, esos son elementos que le pueden sumar, sí, pero no lo van a determinar, no van a definir lo que estás haciendo, lo que es o no es un podcast. Si tú tienes ahí manera de grabar, y digo manera, ni siquiera digo un micrófono, podría ser desde tu mismo móvil. Si tú tienes manera de grabar, de colgar ese audio, ese material en internet, y que alguien lo escuche a través de seguir un feed, perfecto, estás haciendo podcast y síguele, ten ese contacto con tu audiencia, sigue transmitiendo lo que te gusta transmitir y disfruta esa actividad. Lo demás es lo de menos. Exacto, Ricardo. Yo creo ya para ir cerrando, para no hacernos demasiado extenso y para ser cutres, repetirnos una y otra vez. Yo creo que graba lo que quieras, cuando quieras, como quieras, como puedas, cuando puedas, lo que te guste, disfruta grabando, haciendo lo que haces, cada cual que haga lo propio en lo suyo, en su podcast, en su temática y que ya está, y que cada cual también escuche lo que quiera, lo que le guste y nada más. No hay más que eso. Yo pienso que no hay más que eso, ¿no? Graba, sé feliz y deja a los demás que hagan lo propio. Todo se resume en eso. Sí, si no te gusta le cambias y asunto arreglado, ¿no? No tienes que volverte un ser miserable y despotricando contra lo que hacen otros, ¿no? Déjalo ser y vive tu vida ahí. No pierdas tu tiempo escuchando cosas que no te gustan. Si no te gustan, cámbiale y ahí déjalo. Ahí está. En lugar de estar tirando mierda en Twitter o lo que sea, ¿no? Es como, no comas comida que no te gusta, ¿no? No comerías nunca comida que no te gusta, pues no escucha algo que no te gusta. Pues si tú vas al supermercado y algo no te gusta, pasas olímpicamente, pero no lo consumes y ya está. Pues esto es exactamente igual. Graba y sé feliz, pero graba. Graba y sé feliz, pero graba. Graba, sea como sea, con el móvil, con un cartón que te encuentra en el suelo, si tiene graba y punto. Ricardo, muchas gracias. Ricardo Espinosa por México Lindo. Muchas gracias por acudir a la llamada del podcasting, Ricardo. Gracias, yo, aunque, bueno, pues ahí están las intermitencias que nos ha dejado este audio, estos problemas de conexión, pero bueno, pues lo que tiene hacer un episodio de esta manera y pues ni modo, si no les gusta, pues póngala ahí, este episodio es una basura cutre y esto no es un podcast. Se los vamos a agradecer. Y yo digo que si este episodio me lo marcáis como cutre, la culpa de Ricardo, que se ha caído muchas veces. Y ha habido un momento en la grabación que como que me cambias de oreja. No sé si eres tú o soy yo. Haces yuyu y te vas para la izquierda, derecha. No sé si saldrá la grabación. Ojo, porque eso estamos aquí grabando salvaje, a lo salvaje. Ricardo, muchas gracias. Y a vosotros, gente guapa que escucháis esto, sea como sea, gracias por estar otro día ahí detrás de los auriculares, altavoces. Esto es Salmorejo Geek Podcast con Ricardo Espinosa invitado. Yo soy Yoyo Fernández. Y bueno, os emplazo a un próximo Salmorejo Geek cuando sea, cuando se pueda. Y muchas gracias nuevamente por estar ahí. Chao.